Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Estoy regresando esta semana como dicen, del otro lado del charco, popularmente los mexicanos, de Europa. Estaba en la capital europea como es Bélgica. Allí no había regresado a Europa hasta después de esta pandemia, y fue una bendición tremenda estar con esos preciosos hermanos pastores que vinieron de diferentes partes de Europa. Compartimos bastante, fue algo precioso en un momento crucial que está viviendo Europa, apocalípticamente hablando. Tienen temor de lo que está pasando en Ucrania. El miedo no se les quita a ellos en este momento, y se prevé un año sumamente delicado. Nunca el euro había bajado como en este momento. Está abajo del dólar americano. Eso nunca había pasado. Siempre el euro estuvo arriba del dólar, y en este momento está abajo del dólar americano, lo que se prevé que viene algo fuerte para... Decía con uno de los hermanos, lo que le pasa a Europa repercute en Estados Unidos, y lo que le pasa a Estados Unidos repercute en Europa. Todos están hablando diciembre, pero más que todo 23, como un año sumamente delicado y muy peligroso. Cuando no sabes lo que tiene, el peligro de la religiosidad, mientras van buscando Lucas capítulo 15. Y quiero que observen así de pie estas imágenes. Por favor, mírelo unos instantes, porque queremos llevarlos a vivir en algunos momentos esa vida por donde pasamos todos. Nos vamos a llevar a una vida de campo judío de aquella época, israelí, y de esos principios morales profundos que triste y catastróficamente los hemos perdido, sobre todo con nuestra niñez y nuestros jóvenes hoy en día. Este es un tema profundo y precioso, esta historia que vamos a compartir con ustedes. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, y el versículo 11 en adelante dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Y entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo:
Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga su bendita palabra. Pueden sentarse. Cuando no sabes lo que tienes, es el tema que quiero compartir, que hace un tiempo, hace muchos años lo compartí aquí mismo. Es una de esas historias preciosas que narra el médico Amado, de esas historias, de esas parábolas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos involucra a todos los que estamos aquí y por supuesto a los que están conectados en las redes sociales. Todos pasamos momentos en nuestras casas, momentos difíciles y momentos de decisiones. Todos los que estamos aquí. Por esta ocasión les quiero escribir esta corta reflexión, que fue lo que hice en aquel entonces en la Facebook, sobre el caso de hijo pródigo, de la cual ustedes también tienen lindos recuerdos. Que por cierto me gusta predicar esto en eventos pastorales. Muchas veces he predicado sobre esta preciosa historia que narra el Señor Jesús, con el profundo afán de que tengamos en cuenta que para Él un alma rescatada vale más que todo el oro y toda la plata. Es el énfasis de esta parábola, que en algún momento voy a tocar esa palabra misericordia. El médico Amado, es decir, Lucas, escribe un evangelio intelectual y por lo tanto narra la vida del Señor Jesús de una forma linda y preciosa, poniendo énfasis en las preciosas historias y por supuesto parábola. Lucas empieza estas narraciones desde el capítulo 14, una múltiple de historias y parábolas. En esta ocasión narra aquel momento en que Jesús, el Maestro Divino, está en una de las sinagogas, frente al grupo de religiosos, los conocidos popularmente como los fariseos. Era la parte popular de todo el pueblo de Israel. Es decir, la inmensa mayoría de los judíos eran miembros o asistían a unas de las sinagogas de los fariseos. En la época de Jesús, el pueblo judío estaba dividido en dos corrientes religiosas. La corriente de los saduceos, que era representada por la clase alta, los que congeniaban con el imperio romano y eran considerados como los intelectuales. En ese grupo ellos minimizaban la inspiración de las Sagradas Escrituras. En algunos momentos cuestionaban muchos de los pasajes de la Torá, especialmente en relación a la resurrección de los muertos. Sin embargo, eran parte del judaísmo, eran los administradores del templo, eran los que recogían, los que negociaban, decidían a quién dejaban vender y a quién no dejaban vender dentro del templo. Ese era realmente la minoría dentro del pueblo judío, pero eran los encopetados. Y los fariseos, que era todo el pueblo popular, y que la inmensa mayoría de los sacerdotes y levitas pertenecían al movimiento de los fariseos, solo que estos eran excesivamente religiosos. Tenían múltiples de prohibiciones, que para ellos eran más importante cumplir esas prohibiciones
habían hecho de la ley del Señor en 613 mandamientos. Y con solo uno que quebrantara, ya se hacía culpable de toda la ley. Es por eso que era imposible, dijo Pablo, que alguien se salvara, porque con solo uno de los 613 mandamientos que quebrantara, ya era culpable de todo. El único que podía cumplir con esa ley de los 613 mandamientos fue Jesús, y fue el único que lo cumplió. Ese era el entorno religioso del pueblo judío. Relacionado a eso, Jesús comienza a narrar una historia que, como le dije, nos va a identificar a todos. Aquí Jesús habla de un padre. Recuerde que en el judaísmo la importancia número uno está en el padre, la cabeza. Es por eso que en el judaísmo el varón lleva una kippah, que significa que Dios es cabeza de él y que él es cabeza de su casa. Así es que el enfoque siempre es en el líder, en el jefe de la casa. Y Jesús, como fariseo también, porque él practicó esa religión también, porque se identificaba con ella, él narra esa historia desde la perspectiva judía. Dice que aquel hombre, por supuesto judío, con toda la costumbre judía, tenía 2 hijos. Y de acuerdo a la costumbre, cuando ese padre decidía heredarlo, tenía que hacer en vida. Muy diferente a los latinos que esperan hasta que se muere y uno se queda en el laberinto a ver cuál es el testamento que dejó. En el judaísmo se tiene que hacer la herencia cuando está en vida directamente, y cuando ambos o los hijos ya son mayores de edad. No se puede hacer cuando es menor, tienen que ser ya mayores de edad. Todo parecía normal, era un hogar con todas las costumbres normales judías, pero un día el hijo menor, ese muchacho joven, posiblemente adolescente, a veces cuando todos los que estamos aquí pasamos por esa adolescencia, en esa adolescencia donde nos volvemos que todo lo sabemos nosotros, que no necesitamos consejo de nadie, que nuestros padres son anticuados y que las historias que nos cuentan son anticuadas, y todos nos ponemos en ese mismo, todo lo que pasamos en esa adolescencia, y estamos 100% seguros que nosotros tenemos la razón cuando llegamos a esa edad de la adolescencia. Así que aquel joven adolescente convocó una reunión. En la reunión que convoca con su familia o con su padre, vamos a ver si tengo aquí, en esa reunión ese joven le dice a su padre: padre, ya me considero adulto, considero que puedo tomar mis propias decisiones. De acuerdo a la ley judía, yo ya puedo salir y tomar mis propias decisiones. Así es que quiero que me des la herencia que a mí me corresponde. De acuerdo a la costumbre de la ley judía, el padre no le podía negar. Es por eso que no ve que no hay ningún argumento. Así que aquel padre, posiblemente él junto con la mamá, trataron de convencer a aquel joven a que no era la mejor decisión en ese momento. Pero finalmente el joven estaba encaprichado, que no hubo más remedio que entregarle su herencia. Una vez que el muchacho ya estaba en posesión absoluta de su herencia, toma la decisión de irse de casa. Él considera que ya no necesita vivir del calor de sus padres. Él considera que ya no necesita el consejo de sus padres. Él cree que ya puede manejarse él solo. Y se va de casa. Posiblemente en la imagen que tenemos, posiblemente aquella madre
hizo todo lo posible para convencer a su hijo de que no se fuera. Posiblemente el padre lloró y le decía: hijo, lo tienes todo aquí. ¿Por qué tienes que irte? Finalmente, la historia dice que este joven sencillamente se fue. Se fue y comenzó su vida verdadera allá. Por esta ocasión les quiero escribir esta corta reflexión sobre el hijo pródigo. Bueno, es lo que muchas veces he predicado sobre esta preciosa historia que narra el Señor Jesús con profundo afán de que tengamos en cuenta que para Él un alma, que es el tema que viene a tocar en esto. La historia dice que el joven se va a otra provincia, lo que nosotros los cristianos llamaríamos, se va a experimentar al mundo. Y allí empieza a vivir su vida con sus amigos, entre comillas. Veamos lo que dice la historia aquí. Él está viviendo allí con sus amigos. Empieza a despilfarrar toda su herencia. Dice la historia que nos enseña la vida hoy en día, que cuando tienes dinero, tienes fuerza, tienes juventud, siempre vas a tener amigos a tu lado. Pero que cuando lo pierdes todo, entonces ya no hay amigos, ya no hay hermanos. Aquel joven, la vida lo engañó. Mientras tenía toda la fortuna, tuvo múltiples de amigos. Y dedicó esos años de su juventud a una vida de despilfarro, a una vida, podríamos decir, perdida. Pero hay un dicho en Centroamérica que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a la vida real, o a la realidad, o tarde o temprano tenemos que despertar. De momento, toda la fortuna que el joven se la termina. Y en el momento en que él se está queda completamente en la calle, para el colmo se viene una crisis. En la crisis, que es una hambruna. En ese momento este joven buscó a todos sus amigos, pero como le dije, en los momentos críticos desaparecen tus amigos. No hubo un solo amigo alrededor de él. Nadie le daba la mano. Aquel joven judío empezó a vivir la verdadera vida en aquel instante. En aquel momento de desesperación, él necesita buscar trabajo, porque de lo contrario va a morir de hambre. La historia dice que él va a uno de esos amigos que conoció en la vida alegre. Ese amigo era un hacendado, tenía un rancho, una hacienda, y fue a suplicarle a él que le diera trabajo. El hacendado le dio un trabajo que para un judío no es normal. Ustedes saben que para los judíos el cerdo es un animal inmundo. No solamente está 100% prohibido en el judaísmo comer cerdo, sino que también está prohibido terminantemente tocar un cerdo. Así es que si Satán quería humillar a este joven, porque eso es lo que hace Satán, humilla, denigra. Por eso dice un dicho en Nicaragua, que el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Siempre es un mal patrón. Ahora aquel joven necesita un trabajo. Aquel amigo
sencillamente le ofrece un trabajo y lo manda para su rancho. Y lo manda a hacer el trabajo más denigrante para un judío: cuidar cerdos. Debe haber sido profundamente humillante, duro para él, porque en toda su vida como judío jamás, nunca había tocado un cerdo, y mucho menos estar alimentando cerdo, estar dentro del lodo y de toda la sociedad que dejan los cerdos. ¿Cuántas veces o múltiples de veces este joven lloró? ¿Cuántas veces en aquel momento este joven se quedó profundamente dolido, llorando, como vemos ahí en la imagen? Y en algún momento ver hasta dónde había llegado, hasta qué parte más profunda había llegado. Pero mientras él está en aquel momento de humillación profunda, entra en una meditación. A veces es importantísimo traer a remembranzas el pasado bonito, porque ese pasado bonito nos puede traer reflexiones y nos puede traer reacciones positivas. Y eso es lo que hizo el joven. Entró en un momento de reflexión profunda acerca del origen, de dónde él venía, de dónde él había salido. Y su reacción fue esta. Él dice: ¿cómo es posible que en la casa de mi padre los empleados tienen trabajos limpios? Porque recuerda que era un judío, no iban a tener, su papá no iba a tener cerdo, iba a tener becerros, iba a tener cabritos, iba a tener ovejas. Así que todos los trabajadores, todos los subalternos de él en la casa de su padre tenían trabajo limpio. No solamente tenían trabajo limpio, sino que comían hasta saciarse. De momento él está pensando en la casa de su padre y simplemente medita en los empleados de la casa de su padre. Y él dice: en la casa de mi padre hay muchos empleados y todos ellos comen hasta saciarse. Y yo aquí, el hijo de mi padre, no solamente estoy cuidando cerdos, un trabajo denigrante para un judío, sino que a la vez anhelo comer de las algarrobas, de esas vainicas, que es muy popular en Israel ese árbol. Comer de la comida de los cerdos. Y no solamente lo anhelaba comer él. El problema es que ya ustedes conocen cómo son los cerdos. Cuando se les da comida, ellos no dejan nada. Dice que el problema es que los cerdos no dejaban nada, ni siquiera le echaban, caían encima a desbaratar aquellas algarrobas. Dice: pero los cerdos no dejaban nada. Esto nos deja profundas enseñanzas. Como la vida a veces es dura y es cruel. En aquella condición, aquel joven pensando dijo: ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no solamente lo pensó, no solamente lo reaccionó, no solamente detectó aquel momento humillante con que había llegado, no solamente pensó en las
cosas lindas y preciosas que él había perdido. Porque hay múltiples de personas que reaccionan, que piensan, pero no toman decisiones. Múltiples de personas que han llegado hasta lo más profundo del alcohol. Son alcohólicos, drogadictos. Y allá en aquel momento humillante, ellos dicen: lamento, pero ahí se quedan. No toman reacciones, no toman acciones. Y eso es lo positivo de este joven. No solamente lamentó, no solamente miró lo que él había perdido y hasta dónde había llegado tan profundamente en humillación, sino que tomó acción. Ese es lo importante. Lo importante no solamente recordar en el momento difícil, duro que nos encontremos, sino es en levantarnos. Es por eso que Pablo dijo: pero nosotros no somos de los que nos quedamos derrotados, nosotros somos de los que nos levantamos y vamos hacia adelante, como el buen soldado. Dice en el Army, tengo uno de los compañeros del Army, en el Army el hombre, el mejor hombre en el ejército es el sargento. Ni siquiera es el teniente, el coronel, no, ni el general, no, es el sargento. Porque ese sargento generalmente está lleno de muchas cicatrices, lo que debe indicar que ese sargento pasó todas las batallas, fue herido múltiples de veces, pero que ahí se levantó. Lo que enseña esta historia es de los que no se quedan derrotados, sino de los que se levantan, de los que toman acción, de los que reaccionan. ¿De dónde? ¿Qué me pasó? ¿Por qué caí? ¿Por qué estoy aquí? Pero al mismo tiempo toman la decisión de levantarse y de proceder. Eso es lo que me impacta de esta historia. Aquí dice el versículo 20: entonces se levantó. Aquí está, entonces se levantó. No se quedó postrado, no se quedó derrotado. Entonces se levantó y fue a su padre. Debe haber sido profundo aquel momento, porque ahora este joven regresa a casa, pero esta vez regresa no como salió. Cuando él salió con soberbia, salió con orgullo, salió como que el todo lo sabe. El joven o la jovencita, ¿qué creen que ellos lo saben todo? Mi papá, mi mamá no tienen por qué enseñarme a mí, yo lo sé. No tienen por qué darme consejo, yo lo sé. No tienen por qué decirme a dónde voy a ir, yo lo sé. Ahora este joven regresa, pero no como salió de casa. Cuando él salió soberbio, con esplendor, con juventud, con buenos vestidos, con dinero. Pero ahora el regreso es diferente. Ahora viene estrapajoso, sucio, maloliente. Hoy no viene en aquel hermoso caballo corcel que era típico de la gente rica de aquella época. Hoy diríamos para los muchachos jóvenes un Mercedes-Benz. Hoy viene a pie, descalzo, peludo, mechudo, cicatrizado, su rostro con cicatrices profundas. Posiblemente venía con múltiples de interrogantes en su corazón. ¿Cómo va a reaccionar mi padre?
¿cómo me va a recibir mi padre? Una vez, cuando estábamos en la clase de teología, dijo el profesor: yo quiero que toquemos en esta mañana la palabra misericordia, dijo él, ante todos los jóvenes estudiantes que estábamos allí. Y él dijo: la palabra que vamos a estudiar es misericordia, y quiero que cada uno de ustedes me dé el significado de misericordia. Y cada uno de nosotros dimos nuestro punto de vista de la palabra misericordia. Y finalmente el profesor dijo: misericordia no es recibir lo que merecemos. Porque cuando nos hemos portado mal, merecemos, en este caso el hijo pródigo, que había deshonrado la imagen de su padre. Ese joven merecía díganme todos ustedes, a ver, ¿qué merecía? A ver, los jóvenes, digan, ¿qué creen que merecía? ¿Una paliza? En Centroamérica decimos una fajiada, yo no sé cómo dicen los mexicanos. Merecía las palabras más duras de su padre. Me has afrontado, me has avergonzado, has puesto en humillación mi dignidad, mi nombre. Eso es lo que él merecía. Pero como dijo el profesor, misericordia no es recibir lo que merecemos, sino es recibir lo que necesitamos. El joven merecía recibir todo lo que hemos hablado. Pero volvamos al texto, y quiero que los muchachos también me les estén compartiendo siempre a nuestra gente. Versículo 20 dice: entonces se levantó y fue a su padre. Y nótese, todos los adultos que estamos aquí, yo vengo de mis recuerdos de remembranza del rancho allá en Nicaragua. Mi padre, un agricultor, que hasta hoy en día todos mis hermanos son agricultores. Eso recuerda ese rancho, a nuestros viejos sentados en las famosas sillas, allá le decimos en Nicaragua sillas mecedoras, esas sillas que se mecen ahí, y que popularmente nuestros viejos recuerdan, se sentaban en la tarde al caer el sol en sus sillas para ver la caída del sol, para ver el ocaso. Posiblemente aquel anciano, que posiblemente para todos los trabajadores ya se habían olvidado de ese joven, posiblemente para todos los vecinos ya todos se habían olvidado de ese joven, excepto para aquel anciano padre. Él nunca olvidó a su hijo. Y posiblemente no había una sola tarde en que él no salía y se sentaba en su silla viendo en el horizonte, con esperanza de ver en ese horizonte la imagen del retorno de su hijo. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, en el horizonte, póngase en el horizonte, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia y corrió. Debe haber sido impresionante aquella tarde. Aquel anciano con sus cejas blancas, con sus ojos un poco ya perdiendo la vista, de momento vislumbra en el horizonte
a un forastero que para todos los trabajadores, todo era totalmente desconocido por la imagen, por la forma en que venía. Pero no para aquel anciano, a quien nunca perdió la esperanza de ver el retorno de su hijo. De momento, sentado entre aquella silla, empieza a ver en el ocaso del sol, entre la arena del desierto israelí, ve venir la imagen de una persona, de un forastero que viene siendo bañado por la arena, por la tormenta del desierto. Sin pérdida de tiempo, eso es lo lindo de esta historia. Sin pérdida de tiempo, el padre reaccionó, se levantó. Debió haber sido un impacto para todos sus trabajadores, sus criados, sus servidores. ¿Y por qué no su esposa, la mamá de este joven? Cuando de momento aquel anciano se levanta, agarra fuerza, energía y sale corriendo hacia el horizonte. Detrás de él salen todos los servidores detrás de él. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué impactante debe haber sido para este joven que venía herido, golpeado, cicatrizado. Ver a su padre que viene corriendo, no para recriminarlo, porque se lo merecía, como ya dijimos. No para darle una paliza, que se lo merecía. No para darle una humillación de palabra, que también se lo merecía. Pero aquel padre no le dio lo que su hijo merecía, sino que le dio lo que su hijo necesitaba. Lo primero que hizo, en la imagen tenemos la idea, que viene el padre y abre sus brazos. Su hijo inclina su cabeza en forma humillante, pensando lo peor, pensando lo que su padre le iba a decir. Pero en ese momento el padre lo agarra, lo abraza. A veces un abrazo vale más que las palabras. Lo agarra y lo abraza y lo besa. El hijo le dice: Padre, te he fallado. He avergonzado tu dignidad. No merezco que me recibas como tu hijo que soy. Tan solo te suplico que me vuelvas a recibir, aunque sea como uno de tus trabajadores, de tus empleados. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo, símbolo de
el sello de la realeza. En otra palabra, le estás diciendo: no te estoy recibiendo como criado, te estoy recibiendo lo que eres, mi hijo. Pónganle calzado a sus pies y traigan el becerro más gordo, matadlo y comamos y hagamos una gran fiesta, porque este mi hijo había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó la algarabía, la fiesta. Esa fiesta por el hijo que había deshonrado su casa, que había deshonrado a su padre, pero que esta vez él regresa. Eso fue lo importante, lo que hay que recalcar de este joven: la valentía. La valentía de reconocer, la valentía de aceptar su condición, y la humillación, y la sencillez, la humildad, no la humillación, la humildad. Porque él podía, ¿cómo se dice?, recalcar su origen y decir: bueno, aquí estoy, merezco que me deje otra vez mi puesto. No. La Biblia dice que el que se humilla, a ver, ¿qué dice? Será exaltado. Ese es el otro punto positivo de este joven: su humildad. No solo reconocer, sino al tiempo tener un corazón sensible, un corazón humilde. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera merezco que me recibas como uno de tus hijos. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Y el padre dice: no, hijo, eres mi hijo, y como tal vas a ser recibido en la realeza. El que se humilla es exaltado. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, o sea, la algarabía, la fiesta. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Aquí viene la otra historia. Su hermano ejemplar, el hermano que fue incapaz de quebrar un vaso, el hermano perfecto, el que nunca deshonró a su padre. Es la otra imagen que viene de esta historia. En el momento que se da este acontecimiento, posiblemente él andaba viendo los sembrados de las cosechas de su padre en el terreno. En ese momento en que él va regresando, de momento escucha la algarabía y se da cuenta que en la casa de su padre hay una fiesta. Él está sorprendido de esa inesperada fiesta. De lo que quiero resaltar en esta parábola es la actitud egoísta del hermano mayor del hijo pródigo. Muy pocas veces escuchamos a nuestros predicadores hacer comentarios sobre esta actitud. Y la verdad, mientras venía en el vuelo que duró un poco más de 4 horas, fue en Seattle,
me puse a meditar en las actitudes de este hermano mayor. Y me gustaría que también ustedes saquen sus propias conclusiones de la actitud de él. Porque a veces la religiosidad es sumamente peligrosa, que es lo que queremos recalcar en esta parábola, la religiosidad. Porque a veces la religiosidad nos vuelve crueles, despiadados, insensibles. Y lo que queremos recalcar en esto. Cuando caemos en una profunda religiosidad, no nos conmovemos cuando alguien se humilla, cuando alguien es restaurado, cuando alguien regresa, no nos conmovemos. Tal vez la imagen nos da una idea, sino que recriminamos. Míralo, mírala, aquí está, aquí viene. Así actúa la religiosidad, recrimina. Le fascina sacar el pasado de la persona que viene en restauración. Le fascina humillar. Como vamos a ver la actitud del hermano mayor. Y que en esta imagen nos da una idea, más o menos. Del otro lado, el hermano mayor recriminándole. ¿Y qué quieres? ¿Quieres que te recibamos otra vez así? Mira lo que has hecho. Mira el daño que has provocado. El mensaje central era desenmascarar la hipocresía de los fariseos, que hacían alarde de su enorme religiosidad, pero eran incapaces de sentir pasión por el rescate de las almas perdidas. Hoy, 2000 años después, parece que la historia no ha cambiado mucho, pues seguimos teniendo fariseos disfrazados de evangélicos que están más interesados en defender sus propias famosas visiones o conceptos humanos, o mejor dicho, mandamientos de sus líderes, que la pasión por ganar alma para el reino del Señor. La religiosidad, esa crueldad a veces que nos vuelve y que nos vuelve insensibles. Yo vengo de una parte de América, de una parte de un triángulo de países conocido como Nicaragua, Honduras, El Salvador, donde se han quedado más de 100 años atrás todavía en la religiosidad, donde todavía hay un ultralegalismo cruel y despiadado. Encontraba una de esas hermanitas salvadoreñas en Washington, D.C. y me enseñaba sus partes de sus piernas y me decía: hermano, mire la enfermedad que me ha agarrado en mis piernas. Porque cuando llega el invierno en Washington, D.C., donde cae nieve y se congela la nieve en las calles, estas hermanas que pertenecen a una de esas iglesias ultralegalistas, sus pastores y sus líderes le enseñan que es pecado mortal si ellas se ponen un vestido, aunque sea un, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Para cubrirse un pantalón encima del vestido. Ni siquiera se pueden poner eso. Aunque anden vestidos, no se pueden poner se me olvida el nombre, ¿cómo podríamos llamarlas, hermanos? Me ayudan. Una malla, una licra, una licra, digamos. Porque para ellos, aunque ande vestido, no se puede poner esa licra, porque para ellos es pecado. Pero todo
todos los mismos hombres salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, legalistas, ellos sí andan hasta 4 licras encima, aparte del pantalón, para soportar la crueldad del frío y de la nieve congelada. Pero se vuelven insensibles. El dolor de esa señora, que tienen que andar con enagua, soportando aquella congelación de sus piernas que les provoca esa enfermedad. Así nos vuelve, la religiosidad nos vuelve insensible. No nos conmueve nada. Tenemos 2 grupos de fariseos, 2 grupos. Los que tienen sus pequeños grupos ultra religiosos, que lo único que les interesa es asegurarse de que no se rompan ninguno de sus prohibiciones legalistas. Y los que quieren tener el templo llena de alma, pero no arrepentida, sino simplemente como artículos empresariales, para traer mucho dinero a sus arcas y poder vivir sus vidas de despilfarro, sin importarles el destino final de esas almas. Que por cierto, cuando alguna de esas almas encuentra la verdad, ellos se enojan profundamente porque esta oveja, quien ellos no la ven como oveja. Porque en el 2013 vino aquí al valle uno de estos tipos de allá, de Guatemala, que tiene su propio jet privado. Llenó el 2 Arena. Y ese sábado tuvo una multitud de pastores aquí en el valle. Uno de mis amigos, agente policial, que se había, por la sospecha que se tiene de ese personaje, él se había disfrazado. Los muchachos que están aquí, que trabajan con el gobierno, saben. Sé que él entró, era un agente disfrazado como miembro allí para checar a este hombre. Y me dijo, él fue a mi oficina y me dijo: Bonaine, el tipo le está hablando a la multitud de pastores de aquí del valle y le está diciendo que no miren a la gente como oveja, sino que las miren como vaca. Entre más vacas tienen, más dinero van a tener. Qué triste que ese fuera el mensaje, que él estaba enseñando codicia. No les estaba enseñando a los pastores que miraran a esas almas como ovejas que necesitan de un pastor, que necesitan de palabra, que necesitan estar en paz con Dios. No, él les estaba diciendo: entre más vaca tienes, más dinero vas a tener. Ese es el grupo de liberales. Eran los 2 extremos. Los ultralegalistas, como el caso de esta hermana del Salvador, y los ultraliberales, que nunca le hablan de arrepentimiento a sus ovejas, nunca le dicen que existe un infierno, nunca le dicen que si se muere y no ha cambiado su vida, se va al infierno. No. Tristemente, esa historia es real en la actualidad. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto a su padre y le rogaba: hijo, entra. Hijo, es tu hermano menor, hijo. Ve, abrázalo. No quiero entrar. Este es un mundano. Este es un perverso. Este ha roto todas las reglas. Es tu hermano, hijo, es tu hermano. La
La fiesta se había realizado muy rápido por la inesperada llegada del hermano menor indisciplinado. De modo que al llegar el hermano mayor del campo se encuentra con un bullicio de júbilo. De inmediato indagó a qué se debía esa fiesta. Y por supuesto siempre hay quienes están listos para dar noticias con lujo de detalles y provocar con ello reacciones de envidia, porque siempre vamos a tener eso, que están listos para darnos la noticia como en las redes sociales, pero con intenciones malévolas. Y sale uno de los criados de la casa y el joven mayor pregunta, el hermano mayor pregunta: ¿a qué se debe esa fiesta, ese bullicio? Y le dice el criado: no sabe lo que ha pasado, mi señor. ¿Qué? Tu hermano, sí, ese hermano rebelde, pervertido, corrompido, mundano, impío, ha regresado. Y tu papá, en lugar de haberlo recriminado, mandó a matar el becerro más gordo y hacerle una gran fiesta. Porque siempre hay hermanos que alimentan también. Y los tenemos a miles de miriadas de ellos en las redes sociales, que están listos para denigrar, para aumentar o para dar la historia desvirtuada con el interés de provocar más daño. Como dice el dicho de nosotros, les gusta echarle más leña al fuego para que arda más. En la vida pública del Señor Jesús, los fariseos nunca mostraron alegría cuando el Señor Jesús sanó a la pobre mujer con flujo de sangre, enferma por más de 12 años. En esos años, esa pobre mujer no había podido ir una sola vez a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, pues era considerada inmunda. En todos esos años nunca había podido estrechar la mano y mucho menos recibir un abrazo de uno de los múltiples llamados ungidos o llamados rabinos. Ahora, 12 años después, el gran rabino de Galilea no solo le había vuelto la felicidad a aquella pobre mujer, sino que también la había liberado de aquel azote de enfermedad. Por eso vino la historia. En la historia del judaísmo, una mujer que padece de flujo de sangre es considerada inmunda y no puede ir a la sinagoga. Y tiene que recibir un rótulo, que diga: soy inmunda. Esta anciana, esta viuda, tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. En 12 años no se le había permitido entrar a una sinagoga. Yo vengo de una de esa época en Centroamérica. El pastor Burciaga vino de esa época también. El pastor, Jiménez, ¿se acuerda de esa época de legalismo terrible, duro? Yo recuerdo allá en Costa Rica que inclusive los diáconos tenían esa cinta de medir. Cuando entraban las hermanas le medían la falda para ver si estaba más corta, no la dejaban entrar. Le medían aquí la cabeza para ver si no se había cortado la pava. Le dicen allá, la pava, porque si se había cortado la pava no podía entrar. Yo lo pasé parte de ese legalismo duro, fuerte, cruel, insensible. Solo imagínense el dolor de esta viuda por 12 años. No se le dejaba entrar al templo. No se le permitía saludar a uno de los siervos o de los ungidos o de los rabinos. En 12 años no había recibido un apretón de mano, un abrazo. De momento, el gran rabino de Galilea pasa por su pueblo
Y viene entrando allá a Jericó y viene una multitud de judíos que vienen alegre, recibiendo, asombrados, viendo al famoso rabino de Galilea, el que había sanado al paralítico allá en la sinagoga, el que había caminado sobre las aguas, el que había dado de comer a 5,000. Venía el rabino pasando por Jericó. Y allí, en aquella callecita estrecha, está aquella viuda observando al rabino. La ley judía le decía que ella no podía acercarse a un rabino y mucho menos tocarlo, porque si ella lo hacía, tocaba a un rabino siendo inmunda, ella podría ser apedreada en público. Esa era la ley. Posiblemente ella vivía de limosna en las calles, y allí en las calles la gente que vive de limosna se da cuenta de todos los chismes del pueblo. Así que entre todo eso, a lo mejor ella escuchó que ese era el gran rabino de Galilea, el rabino que había sanado a la hija de Jairo, resucitado a la hija de Jairo. La viuda toma una decisión que le podía costar su vida. Por eso es que Dios ama a los hombres de fe, a las mujeres de fe, a las mujeres valientes, a las mujeres que actúan, no solo piensan, sino actúan, toman pasos, se arriesgan en el Señor. La viuda sabía que ese riesgo le podía costar su vida, pero tomó la decisión. Y se abre paso entre la multitud, porque hay una multitud que va allí, se va metiendo entre todos ellos hasta llegar cerquita del rabino. Y él trae, usted ve estos judíos de negrito y usan el talit, y en el talit andan esos cordoncitos, son 8 cordoncitos. El 8 significa en hebreo salvación, y esas se llaman la sisa. Esos cordoncitos representan al Mesías. La viuda sabía que si él era el Mesías al tocar las sisas, dijo ella, si él es el Mesías al tocar las sisas, yo voy a ser sana. Así que ella se va entre la multitud y se va mientras todos van gritando. De momento, cuando está cerquita detrás de él, toca las sisas del rabino. Y al tocar las sisas, sintió algo caliente y se dio cuenta que había sido sanada. En ese momento el rabino se detiene. ¿Quién me tocó? Era una multitud ahí. Sale el apóstol San Pedro y le dice: ¿por qué haces esa pregunta, Señor? ¿No ves que todo el mundo te toca? Qué lindo, ¿no? Yo no sé por qué nuestros evangélicos, Dios mío, yo sé que vienen de raíces católicas que idolatran al Papa, y que se les olvida que ahora que están en el evangelio ya no tienen que idolatrar a ningún hombre, sino adorar únicamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Pero tienen esa debilidad. ¿Por qué haces esa pregunta, maestro? Todo el mundo te toca. Y dice él: no, es que alguien me ha tocado y ha salido un poder de parte mía. Solo póngase los zapatos de la pobreza, porque recuerde la ley, que si tocaba lo que era, le podía costar la vida. Al verse la viuda desenmascarada, dice: fui yo, rabino. Y yo, rabino, yo te toqué. Es que, rabino, yo padezco 12 años de flujo de sangre. Y se voltea al rabino de Galilea y le dice: tranquila, mujer, tranquila, tu fe te ha hecho salva. No solo fue sanada, sino que fue salvada también. Mire qué lindo. Pero
Los fariseos, ahora allí en la sinagoga donde él está contando la historia, se volvieron insensibles y miraban a la viuda, porque la viuda ahora está sana, ahora puede entrar a la sinagoga y la viuda está contenta alabando a Dios. Y los fariseos, ¿y quién evidencia que ella cambió? ¿Y cómo puedo probar que ella cambió? ¿Y cómo podemos probar que ella dejó? Y ahí es cuando el Señor comienza esta historia. Y fueron múltiples de cosas lindas de las que están registradas por el Señor, que hizo por los olvidados de la sociedad. Y estos fariseos nunca se conmovieron, todo lo contrario, se mostraron ofendidos y se negaban a ser parte de esa fiesta celestial. Pues la palabra del Señor enseña que cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. La ley del Talmud judío dice que el que salva un alma salvó el mundo. Esa es la ley. Y es la enseñanza. En la historia del hijo pródigo, el hijo mayor estaba profundamente enojado. No sentía el más mínimo gozo porque su hermano se había arrepentido, de modo que no quería ser parte de aquella fiesta. Con todo y eso, el padre le insistía que entrara. En otras palabras, el Señor siempre le dio oportunidad a los fariseos para que fueran parte de la gran fiesta celestial. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí el hermano mayor hace alarde de su rectitud, asegurando que con él no se ha hecho justicia. Este hijo mayor nunca se había dado cuenta que él era el hijo del dueño. Es decir, él siempre tuvo todos los privilegios. Por eso el tema, cuando no sabes lo que tienes. Él no se había dado cuenta que él era el dueño de todo, que él lo tenía todo. Si él no se gozaba, si él no se alegraba, si él no cantaba, si él no lloraba, si él no disfrutaba de las bendiciones de la casa de su padre, es porque no quería, porque lo tenía todo. A veces nos pasa a todos, a los hermanos, a las hermanas y a unos ministros. A veces se nos olvida. Se nos olvida lo que tenemos. Y tal vez lo menospreciamos. No analizamos lo que tenemos. Y nos volvemos crueles. Pero cuando vino este tu hijo tuyo que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando hay resentimiento religioso, o a veces se cometen injurias o calumnia, en este caso el hermano mayor acusa a su hermano menor de haber gastado su fortuna en rameras, aunque de ello no hubiera evidencia. En otras palabras, el hermano mayor recriminaba al padre, dándole a entender que como si él estuviera de acuerdo con la falta que había cometido su hermano menor. Pero eso no es cierto. Cualquiera que comete tendrá consecuencias. Y eso no es lo que quería mostrar. El padre en ningún momento estaba alcahueteando. Las consecuencias ya las había recibido. ¿Cómo venía el joven cuando regresó? ¿Cómo venía? A ver, recuerden, ¿cómo se fue cuando se fue? ¿Cómo se fue? A ver, díganme, ¿cómo se fue? ¿Y cómo regresa ahora? ¿Hasta qué punto había sido humillado? Hasta tener un trabajo
que era humillante delante del judaísmo, había recibido consecuencias, lágrimas, días, horas, semanas de humillación. Por supuesto que había recibido las consecuencias de su falta ya. Y lo que el Señor quería recalcar, les quiero pedir que se pongan de pie en este momento todos. Pónganse de pie. Lo que el Señor quería recalcar en esta enseñanza es que todos los seres humanos en la iglesia tenemos una oportunidad. Que cuando le fallamos al Señor, no todo está perdido. Que tenemos, muchas veces a mí me escriben en la internet, me dice: hermano Bolaine, es pecado. ¿Usted cree que debería de volver a la iglesia? ¿Usted cree que todavía tengo chance? Y mi respuesta es: mientras hay vida, hay esperanza. Siempre y cuando reconozcas y aceptes tu condición, lo confieses y regresas a casa. Entonces el Eterno está listo a recibirte. Pero la religiosidad a veces no nos deja. Como la hermana mayor, recriminamos. ¿Cuántas veces yo trabajo y he cuidado y me he sacrificado por ti aquí? Y ahora ese tu hijo menor, que ha gastado toda su fortuna con ramera, a él no le constaba eso. A él no le constaba que lo había gastado todo en rameras. Pero la religiosidad a veces nos vuelve crueles y acusamos hasta de pecado que a nosotros no nos consta todavía. El padre le dijo: hijo, tú lo has tenido todo. ¿No deberías tú alegrarte? Le dijo, porque tu hermanito menor era muerto, estaba destruido, ha resucitado, ha regresado. ¿No deberías de tú más bien estar alegre? Una de las cosas más grandes de toda iglesia, debería de ser de toda iglesia evangélica, es luchar por la restauración de las almas. De aquellos hermanos o aquellas hermanas que han sido heridos, que han sido golpeados, e inclusive por nuestros ministros. Porque nadie estamos exentos de ser golpeados. Es por eso que venimos a la iglesia, no para recriminarnos ni para acusarnos unos a otros, sino que venimos a la iglesia para ayudarnos, para sobrellevar la carga los unos con los otros, para ayudarnos los unos a los otros y para decirle: no estás solo, qué bien que regresaste, qué bueno que viniste. No acusarlo de su pasado, sino alegrarse. No darle lo que él merece, sino que lo que él necesita: amor, misericordia, restauración. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono para darte las gracias por esta historia que nos compartiste hace 2000 años.
el cual nos enseñas dos lecciones. Una, que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos cuando no sabes lo que tienes. Y dos, que cuando no valoramos lo que tú nos has dado, nos volvemos crueles e insensibles y perdemos el amor, la misericordia y la humildad. Esa es la enseñanza que nos deja esta parábola tuya, Señor. Que cada hermano, que cada hermana que está aquí en la iglesia esta tarde y los que están en las redes sociales no sean copartícipes de crueldad, que no sean los que abonen el odio, el resentimiento o la hipocresía religiosa, sino que seamos constructores de alma, rescatadores de alma. Porque como dice el proverbio judío, el que gana un alma, el que rescata un alma, ha salvado el mundo. Es la misma palabra que hizo tu hermano en la sangre llamado Jacobo, Santiago en nuestra Biblia, quien dijo: el que haga volver un alma al redil, no solamente ha rescatado un alma, sino que cubrirá multitud de faltas. Padre, que como iglesia nos enseñe a ser misericordioso, a ser compasivo y a orar por la restauración de nuestras almas. En el santo, bendito nombre, que sobre todo nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén.